características tiene ese glomérulo? ¿Cuáles son las características del glomérulo? ¿Qué tenía ese capilar que no tenía el resto? ¿Qué tiene él que no tiene el otro? Las fenestras. Y gracias a las fenestras, ¿cómo está Carla? Y gracias a las fenestras, ¿podrá filtrar más o filtrar menos? Filtrar más. Más, pero claro, si tiene hueco, filtrar más. Si no tuviera hueco, filtrar menos. Eso está relacionado con filtrar glomerular, está relacionado con dos eventos. Uno, la permeabilidad, que está relacionada, y otro, la presión efectiva de filtración. Cuando hablamos de la presión efectiva de filtración, no estamos hablando de milímetros de mercurio. Tiene que ver con presiones, como la presión de la sangre, 120 milímetros de mercurio. Acá debe haber ciertas presiones que hacen de ese evento. Los dos van a favorecer, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos acá la arteriola aferente, llega el glomérulo y sale por la arteriola eferente. Y esta es la cápsula de Bowman. ¿Qué debería ser mayor? ¿Las flechas que van hacia la cápsula de Bowman o las flechas que van hacia el capilar? ¿Qué fuerza debería ser mayor? ¿El A o B? ¿B? A, claro, A. A es lo que A te va a relacionar lo que es el filtrado. Entonces la presión neta de filtración va a ser las fuerzas que favorecen hacia abajo. ¿Qué fuerzas favorecen hacia abajo? La presión hidrostática del glomérulo. Claro, si la sangre está pasando por el glomérulo, este tiene una presión hidrostática. ¿Hidrostática qué significa? De agua. Claro, porque la sangre tiene agua. Es la presión hidrostática de los líquidos. Siempre el líquido va a querer salir del contenedor. Si yo lleno un globo con agua, el globo va a querer reventar. Por ejemplo, el agua que está dentro, por presión, va a querer salir. Por eso, la presión neta de filtración sería la presión hidrostática del glomérulo menos ¿qué? El líquido que va a pasar aquí va a generar una presión hidrostática. Pues ya no del glomérulo, sino de quién, de la cápsula. ¿Y ese líquido a dónde va a querer ir? Hacia el glomérulo, menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Y el otro importante es la presión oncótica o coloidosmótica. La presión oncótica o coloidosmótica nos da las proteínas. ¿Cuál es la principal proteína de la sangre? La albúmina. La albúmina son como esponjas. No quiere, cuando tú agarras agua, lo chupa. O sea, no quiere perder el agua. Entonces, por lo tanto, la presión oncótica favorecerá el hecho de la filtración o estará en contra de la filtración, la presión oncótica del glomérulo. En contra, claro, porque va más bien a evitar la filtración. Por eso es signo negativo. La pregunta, ¿por qué no hay presión oncótica de la cápsula de Bowman? Valari, ¿por qué no hay presión oncótica en la cápsula de Bowman? David, ¿por qué no hay presión oncótica en la cápsula de Bowman? Por las proteínas. Estás repasando, 3 veces le he dicho. Las proteínas no se filtran. Si las proteínas no se filtran, no van a pasar la cápsula de Bowman. Si no pasa la cápsula de Bowman, no hay presión oncótica. Recuerden que la albúmina no podía pasar, no atravesaba. Pasaba por el tamaño, pero por las cargas negativas no permitía. Entonces, esa pues, son de presión oncótica. La podemos considerar que sea ¿cuánto? 0. Ahora, arteriola, capilar, arteriola. ¿Qué ven lo diferente aquí que los demás lechos vasculares que hemos visto? Arteriola, capilar, arteriola. ¿Así es? ¿Cómo era? Arteriola, capilar, vena. Entonces, ese doble juego de arteriola es como que un globo, tú por ambos lados, tú lo presiones. Si tú lo presionas a un globo por ambos lados, la presión que esté adentro será mayor o menor. Mayor. Entonces, ¿favorecerá la filtración o no favorecerá la filtración? Claro que favorece la filtración. Por eso, esta presión hidrostática glomerular es alta.
por este doble juego de arteriolas. Por ese sale. Y eso hace de que la presión neta de filtración, ¿cuánto sea? 10 milímetros de mercurio. Es enorme. En otros lechos vasculares, la filtración es solamente 1 milímetro de mercurio. Acá es 10 veces. ¿Por qué? Por el doble juego de arteriolas. Esa es la parte importante que debemos tener aquí en el filtrado de mercurio. Eso ya lo hemos visto, ya hemos visto el tamaño. Y acá vemos lo otro que sí también tenemos que quedó pendiente. Y lo otro es, los determinantes del flujo sanguíneo son dos: la presión de perfusión y la resistencia vascular, que será afectado por mecanismos tanto intrínsecos y extrínsecos. Miren acá, ustedes saben que en la sangre una parte va al glomérulo y otra parte no va al glomérulo, pasa directo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la que va a filtrar? La que pasa por el glomérulo. Se va a sacar la tasa de filtrado glomerular. Esto se puede alterar, claro, por mecanismos intrínsecos y mecanismos extrínsecos. Intrínseco, mecanismo miogénico. ¿Cuál será el mecanismo miogénico mío que es? Músculo. ¿Quién tiene músculo en la parte vascular? Las arteriolas. No vamos a hablar de arterias, vamos a hablar de las arteriolas. Las arteriolas son las que tienen músculo. Entonces las arteriolas están relacionadas con el mecanismo aferente y eferente, están relacionados con el mecanismo miogénico. Y el otro es el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Los glomérulos, los nefrones, Carla, los nefrones, ¿cómo es? ¿Primero es glomérulo y luego es túbulo? ¿O primero es túbulo y luego glomérulo? No, primero siempre es glomérulo y luego es túbulo. Primero se da la filtración glomerular y luego se da la reabsorción y secreción tubular. Por lo tanto, si yo digo el mecanismo túbulo-glomerular, es como que si estoy yendo del final, ¿hacia dónde? Hacia adelante. O sea, de atrás para adelante. O sea, debe pasar algo en la parte tubular, cuando ya pasó todo, que le avise a quién, al glomérulo que es al inicio. O sea, empieza el glomérulo, pasará algo en la parte tubular, cuando pasa algo en la parte tubular, le avisa recién al glomérulo que algo está ocurriendo. O sea, se llama retroalimentación. O sea, no es glomérulo tubular, sino túbulo glomerular. Y los extrínsecos significan que están por fuera del nefrón. ¿Cuál tenemos? El sistema nervioso simpático y la angiotensina 2 con la secreción de renina, que eso lo vimos en cardiovascular. Acá tenemos los mecanismos miogénicos. En estos mecanismos miogénicos tenemos acá varios. Miren, en primer lugar, ahí. Acá dice presión de perfusión normal. Claro, ustedes saben que la tasa de filtración glomerular es la constante con la presión efectiva de filtración. Estoy alterando la presión efectiva de filtración. Aquí llega cierta cantidad de sangre y se filtra lo que debe filtrarse y la sangre retorna. Ahora, vamos a ver acá. Mecanismo de autorregulación. Ejemplo, quiero disminuir la presión de perfusión. ¿De acuerdo? Quiero disminuir la presión de perfusión. O sea, por algún momento, ¿de acuerdo? Ha estado llegando mucha sangre. Más de lo que requiere. Entonces, en ese momento, si está llegando más sangre, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha estado filtrando más de lo que es necesitado. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo miogénico? Si hay demasiado filtrado, ¿qué querría hacer entonces este mecanismo miogénico? ¿Que filtre más o que filtre menos? Entonces, ¿dónde haría la vasoconstricción? En la arteriola. Filtración. ¿Eso es? En la arteriola aferente podría ser eso.
Vamos todo lo contrario. La sangre está viniendo con muy baja presión, ¿ya? La sangre está viniendo con muy baja, con poco flujo. Si está llegando con poco flujo, ¿filtrará mucho o filtrará poco? Poco. O sea, ahora filtra así. ¿Qué tendría que hacer ahora? Tendría que ser aumentar de dos maneras. Uno, hago vasodilatación de la arteriola aferente por prostaglandinas. ¿Y qué haría en la arteriola eferente? Vasoconstricción por angiotensión. O sea, puedo hacer dependiente a lo que yo desee. Si el filtrado está en exceso, lo tengo que disminuir. Y si falta filtrado, lo tengo que aumentar. Pero ¿qué hace el mecanismo biogénico? Solamente que juega contracción o relajación de las arteriolas. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Acá viene otro. Si aumenta la presión sistémica, o sea, nuestro corazoncito, en vez de expulsar la sangre con 120 milímetros de mercurio, expulsa con 160 milímetros de mercurio. Cuando llega al riñón, antes, cuando era 120, llegaba con 100. Y ahora que va con 160, ¿por cuánto llegará? ¿Con más o con menos? Más, también llegará con 120. Uy, ¿qué dice? Demasiado. ¿Qué hago? Mecanismo biogénico, vasoconstricción de arteriola aferente. Se contrae, disminuye la luz y por lo tanto disminuye el flujo. Fin del asunto. Ese es el mecanismo biogénico. No, 120 milímetros de mercurio. No, la presión sanguínea, un ejemplo, porque recuerden que estamos viendo solamente presión. Y el segundo mecanismo era el que le preguntamos a su compañera, que era el túbulo glomerular. La pregunta viene acá. Señor David, Núñez, ¿qué parte tubular tiene un íntimo contacto con el glomérulo? Túbulo cotoneado proximal, asas de Henle, túbulo cotoneado distal o túbulos colectores. ¿Qué parte tubular tiene un íntimo contacto con el glomérulo? ¿Qué? Asa, no es asa. ¿Cuál? ¿El glomérulo tubular? Proximal, tampoco. Distal, claro, si el túbulo contorneado distal era el que estaba en íntimo contacto con el glomérulo, nunca el proximal, porque el proximal era como la cáliz, está al otro lado, pues. El distal es el que está en, justo viene la regulación túbulo glomerular, o sea, el túbulo contorneado distal le avisa qué está pasando para avisarle dónde, a la parte glomerular, entonces se llama túbulo glomerular. ¿Qué es lo que detecta este túbulo glomerular? Miren lo que detecta. Concentración de cloruro de sodio. ¿En dónde? En el túbulo contorneado distal, pero que está en contacto ¿con quién? Con el glomérulo. Y decíamos que había unas células que se habían modificado del túbulo contorneado distal, que son la mácula densa. Y luego teníamos acá, en las arteriolas, también que habían células modificadas, que se llamaban células justaglomerulares. Ahí es lo que tenemos, bien, mácula densa, células justaglomerulares, y ambas formaban el famoso aparato justaglomerular. ¿Qué secretan las máculas densas? La mácula densa secreta sustancias vasoconstrictoras, adenosina, ATP, tromboxanos. Y estas sustancias, cuando llegan a la arteriola aferente, ¿qué provoca? Vasoconstricción. Y eso va a hacer que disminuya la presión en el capilar y disminuya el filtrado glomerular. ¿Cuándo? Cuando hay aumento en la concentración de cloruro de sodio. Lo hacemos con un ejemplo. Así es.
Ahora hay que entenderlo por qué es de esa manera. ¿Qué pasa primero? Siempre el mecanismo biogénico es el primero en actuar. Claro. Los receptores que están en la arteriol apenas ven que la sangre viene con mucha presión, ¿qué hace? Un vasoconstricción. ¿Sí o no? Fácil. Si ven que está yendo con poca presión, ¿qué hace? Vasodilatación de aferente y vasoconstricción de eferente. Excelente. Pero ¿qué pasa si ese mecanismo no compensa la tasa de filtración glomerular? Ejemplo, ¿qué pasa si se está filtrando de más? O sea, la presión es mayor. Tengo que hacer vasoconstricción de aferente, ¿sí o no? Hago la vasoconstricción de aferente, pero no logro disminuir la tasa de filtración glomerular. O sea, se rió de la vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, ¿sigue filtrando más o no? Si filtra más, ¿llegará más cloruro de sodio al túbulo proximal o menos cloruro de sodio al túbulo proximal? Más. Y si llegará más a la asa de Helle y llegará más ¿a dónde? Al túbulo contorneado distal. Entonces, cuando llega ya exceso de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal, ¿qué entienden ellos? De que el mecanismo biogénico no es suficiente. Que si tengo mucho cloruro de sodio es que se está filtrando en exceso. Y si está filtrando en exceso, ¿qué debo secretar yo? Adenosina, principalmente es adenosina. Y la adenosina llega hasta dónde? Hasta la arteriola aferente. ¿Y qué hace? Vasoconstricción. Y ya pues, si con mecanismo biogénico no pude, pues ahora lo hago ¿con qué? Con el mecanismo del túbulo glomerular. Todo lo contrario. Ahora vamos al otro evento. Se filtra muy poco. Si se filtra muy poco, hay vasodilatación de aferente y vasoconstricción de eferente. ¿Está bien? Hay cierta vasodilatación, pero tal vez no fue lo suficiente. Y entonces, ¿se sigue filtrando más o se sigue filtrando menos? Se sigue filtrando menos. Si se filtra menos, llegará más cloruro de sodio al túbulo proximal, menos. Menos asa de Helle y menos ¿a quién? Al distal. Si llega menos cloruro de sodio, más bien es hacia abajo, ¿sí o no? Si hay menos cloruro de sodio, pues liberará menos adenosina. Y si libera menos adenosina, liberará menos sustancias vasoconstrictoras. Y si libera menos sustancias vasoconstrictoras, esa arteriola aferente que va a tratar de hacer de vasodilatarse más y hacer vasoconstricción del eferente para que trate de filtrar más. Por eso los dos mecanismos intrínsecos van de la mano. Cuando el biogénico no puede, ¿quién tiene que hacerlo? El túbulo glomerular. ¿Y qué pasa si aún así hay más problemas? El extrínseco, sistema nervioso simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona entrará en acción. Claro, si no pueden, ya entran en acción también no solo los intrínsecos, sino también los extrínsecos. Y extrínsecos, eso sí tiene que ver. Miren acá que la tasa de filtración glomerular, la pregunta, si yo sé que la tasa de filtración glomerular está constituida por dos partes. K, la constante de permeabilidad y la presión efectiva de filtración. Según lo que hemos visto, ¿cuál es el que se puede alterar? ¿K o la presión efectiva de filtración? Claro. K, no vamos a poder ponerle más huecos al glomérulo, ¿sí? No. ¿Se entiende? ¿Vas a quitarle podocitos al glomérulo? No puedo. ¿Puedo quitarle endotelios al glomérulo? No puedo. O sea, todos los mecanismos de regulación va a ser sobre la presión efectiva de filtración porque la constante K no la puedo alterar. La única manera de alterar mi K, o sea, mi constante de permeabilidad, sería que haya pues, algo patológico, que haya una respuesta inflamatoria, que se pierda podocitos, que haya una glomerulonefritis, que los penetras se hagan más grandes, que se destruya. Pero si no tengo nada de eso, la permeabilidad no la voy a poder alterar. Lo que voy a alterar ¿qué es? La presión efectiva de filtración con estos dos mecanismos, biogénico y túbulo glomerular. Recuerden, no es glomérulo tubular, es túbulo glomerular. Como dices, su pecho hacia atrás, algo así, siempre de atrás hacia adelante, ¿de acuerdo? Ojo, y túbulo contorneado, ¿qué hemos dicho? Distal, la mácula densa. También no es todo el túbulo contorneado distal que está en contacto con el glomérulo, solamente la porción de la mácula densa. Y acá ven al otro mecanismo. ¿Cuál es el otro mecanismo
último, el extrínseco. El extrínseco, acá tenemos la cadena para vertebrar los ganglios simpáticos, aórtico, renal, esplánico, celíaco y mesentérico. Y salen nervios simpáticos. ¿A dónde? Va a las células granulares justaglomerulares. ¿Cuáles eran las células granulares justaglomerulares? Son ellas. Células granulares justaglomerulares, que están en donde, en las arteriolas. ¿Y qué van a liberar ellas? Renina. Ahí está. ¿Cómo le estimuló? Nada, que la sangre pasó por ahí, no. Acción simpática. Ya la acción simpática llegó nervios y hizo eso. Liberó renina. Ya. ¿Qué tipo de receptor? Beta 1. O sea, beta 1 sabíamos que habían solamente a nivel del corazón. Pues beta 1 también hay donde, en estas células justaglomerulares. No hay más. Beta 1 es corazón o acá. Pero aquí libera renina. También hay receptores alfa 1. Y los alfa 1 mayoritariamente siempre son vasoconstrictores. Mayoritariamente son vasoconstrictores. Entonces, ¿qué hace cuando activan los nervios simpáticos? Libera adrenalina y noradrenalina. Si uno es alfa 1, ¿dónde? Las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Y qué hago en la aferente? Vasoconstricción. Si hago vasoconstricción, ¿aumento la tasa de filtración glomerular o disminuyo? Disminuyo la producción de... Y otra menciona también que las células epiteliales tubulares también tienen alfa. Me interesa estos dos mecanismos. Esos dos mecanismos sí me interesan, más que el último. Y el último, que también habíamos visto nosotros, era ¿cuál? El sistema renina, angiotensina, endosterona, que también lo vimos en cardiovascular, lo vimos en respiratorio, pues, y también tenemos que verlo un poquito acá también en renal. Ustedes saben que el sistema renina, angiotensina, endosterona tiene que ver que el angiotensinógeno que está en el plasma, porque es una proteína inactiva, sintetizada por el hígado, liberada por el hígado, o sea, que está siempre como el fibrinógeno, como la albúmina, es una proteína más, no es que la renina haga que libere, no, ya la proteína está ahí. Pero ¿qué hacía la renina? ¿Se acuerdan que estamos liberando renina, sí o no? Renina, el angiotensinógeno pasa a angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina, repase nuevamente que ya lo hemos visto, lo transforma en angiotensina 2, y angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Disminuye esta filtración glomerular si va a la arteriola aferente. Y algo importante que siempre hemos dicho, si tenemos vasoconstrictores, también tenemos vasodilatadores. El sistema caligrenina con bradicinina. La bradicinina es un potente vasodilatador. Este desgraciado, la ECA, activa la angiotensina, pero destruye la bradicinina. ¿Para qué? Para que tengamos más vasoconstricción y menos vasodilatación. Ese doble efecto hace, o sea, no solo la ECA produce más vasoconstrictores, sino también que hace inactiva a los vasodilatadores. ¿Vía qué? Bradicinina. Bradicinina. Eso ya hemos visto, ya habíamos visto esta parte tubular, ¿se acuerdan del túbulo contorneo proximal? Habíamos visto todo el SGLT, habíamos mencionado toda esa parte de ahí. Pues recordar que el 100% de todo lo filtrado se reabsorbe tanto glucosa como aminoácidos, por sodio, SGLT1 y SGLT2. ¿Y cuántos aminoácidos? Es por sodio. Eso es importante, que en el túbulo contorneo proximal del 100% del 100% de filtrado de glucosa y aminoácidos, el 100% es reabsorbido en el túbulo contorneo proximal. Es el único lugar que había transportadores. En otro lugar no hay transportadores. Mencionábamos esa parte de la diabetes, habíamos discutido esa parte la vez pasada, pues repasen esa parte. Ahora, otra cosa interesante, del 100% de lo filtrado, las 3/4 partes aproximadamente
finalmente se reabsorbe, ¿dónde? En el túbulo contorneado proximal. Profesor, me está diciendo 100%, aguanta, estoy diciendo 100% de glucosa y 100% de aminoácidos. Pues si lo damos de manera basal, de todo en general, de todos los filtrados, el 75% lo recuperas en el túbulo contorneado proximal, que es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero ahí es 100% de glucosa y lo otro. ¿Qué más? Se reabsorbe urea, glucosa 100%, el otro importante, bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe aproximadamente el 90% de todo el bicarbonato. Ese es importantísimo. Otro, sodio 75%, cloro 75%, por lo tanto, agua ¿cuánto tendría que ser? 75%. Va en la misma proporción. Iones como el magnesio, también calcio un poquito por ahí, también que se reabsorbe. Y otro importante es los fosfatos. El fosfato es muy importante. ¿Por qué? Porque el fosfato, al igual que el bicarbonato, ¿qué son? ¿Bufferizantes? Buffers. Sistema amortiguador. Son amortiguadores de la sangre. Y nuestro pH, ¿cuál es el pH de la sangre? 7. 7.8. No, llega a 7. No, es un poquito así. ¿Cuánto? 7, 6.5. 7. 7. 7.5. 7.34. 7.3 a 7.4. 7.5 ya es mucho. Entre 7.3 y 7.4 es el pH de la sangre. Ahora, mantener ese pH de la sangre es difícil, que no entre 7.3 y 7.4. Gracias al bicarbonato, gracias al fosfato, lo puedes lograr. Son sistemas tampones, amortiguadores de... Ya hemos mencionado cómo era lo que es SGLT la semana pasada, tuvieron su examen. Tenemos aquí, miren, el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 100% de glucosa. SGLT1, 2 sodios con una glucosa. SGLT2, un sodio con una glucosa. ¿De acuerdo? Y tenemos la glucosa, por eso tenemos que tener capilares peritubulares. Porque si no tenemos los capilares peritubulares, todo lo reabsorbido no pasaría a la sangre, que es el intersticio. Y yo quiero que todo lo que fue filtrado de la sangre retorne a ¿dónde? Nuevamente a la sangre. Por eso tiene que ver capilares peritubulares. Aquí también se observa otro mecanismo. Túbulo proximal. David, una consulta. Ya está. ¿Dónde está el vaso sanguíneo? ¿Izquierda o derecha? ¿Dónde pongo el vaso sanguíneo? ¿En la izquierda o en la derecha? Izquierda. En la derecha, claro. Membrana vasolateral. Siempre las bombas de sodio potasio TPasa están en la membrana vasolateral. Esta es la membrana apical y acá está todo lo filtrado, está aquí. Esta es la célula tubular. Entonces todo lo reabsorbido va en esta dirección. Pero todo lo reabsorbido no se queda en el intersticio. Tiene que pasar ¿a dónde? A la sangre. Este es el capilar peritubular. Todo lo filtrado tiene que recuperarse. El 99% de todos los filtrados se recupera. Y acá vemos CSGLT1,2 con sodio con glucosa. Aminoácidos con sodio. ¿Está bien? Sodio positivo o un fosfato que es negativo, o sulfato, sodio. Y el sodio con la bomba de sodio potasio TPasa, ya tengo sodio acá. ¿Qué más tenemos? Bicarbonato, ¿cómo? Tengo acá bicarbonato, ácido carbónico, CO2 y agua. ¿Qué pasa con el CO2 y agua? El CO2 difunde adentro, y cuando el CO2 difunde adentro, gracias acá dentro de la anhidrasa carbónica que tiene, transforma nuevamente bicarbonato y bicarbonato lo paso a la sal. ¿Negativo con quién? Con un positivo que es sodio. Reabsorbo bicarbonato, reabsorbo sodio. El positivo, ¿a quién jala? Al negativo. ¿Cuál es el negativo importante que está más concentrado parte de sodio? Cloro. Pasa
cloro. Ya tengo sodio y tengo cloro. ¿A quién arrastran? Al agua. Y jalo. Y estoy resolviendo casi todo lo que yo necesito. Pero la reabsorción de agua es pasiva. O sea, siempre manteniendo un equilibrio. Y esa palabra quiero que lo tengan presente porque lo vamos a ver nuevamente. Acá, otro. Sodio glucosa, sodio aminoácidos, ¿de acuerdo? Pasa al capilar, bomba de sodio con 13 TPA, sale el vasolateral, ya tenemos glucosa, sodio arrastra cloro y los dos aquí arrastran al agua. Fin del asunto. Reabsorción de bicarbonato. Mira. Leslie, ¿cuál es la membrana apical? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Membrana apical siempre hacia la luz, haciendo la filtración hacia dónde, hacia acá. Esta es la membrana vasolateral y este que es el vaso sanguíneo. La filtración va, la reabsorción va en esa dirección. Miren cómo se reabsorbe el bicarbonato. En la luz tubular tengo bicarbonato, tengo ion sodio. El sodio entra y secreto hidrógeno. Y el bicarbonato con hidrógeno que formó ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en qué? En agua y CO2. El CO2 difunde, lo que decíamos, y el CO2 más agua, gracias a la grasa carbónica se forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y ion hidrogeniones. El bicarbonato se reabsorbe con sodio y ya tengo el bicarbonato donde está. ¿Y el hidrógeno qué hago? Lo secreto a la luz para que se une con un nuevo bicarbonato y pueda retornar. Entonces vean cómo este bicarbonato que se encuentra en la luz llega a donde? A la sangre. Pero este bicarbonato no pasa por un transportador de bicarbonato, sino tiene que pasar como CO2. Pero para poder sintetizar gran cantidad de bicarbonato tengo que tener la famosa anhidrasa carbónica dentro de la célula tubular. Si no, no voy a poner. Otro, los fosfatos. Sistema tampón. Puede entrar con sodio, con 3 sodios o 2 sodios. ¿Puedo recuperar qué cosa? Fosfatos. Este es importantísimo. No solo bicarbonatos, sino también los fosfatos son importantes del sistema tampón. Este también ya lo hemos visto nosotros, no voy a contar mucho más, ustedes lo repasen. También está ahí todos los detalles de los transportadores que habíamos hecho. Recuerden, lo primero que hay que hacer siempre cuando tengan un dibujo es buscar la membrana apical y la membrana vasolateral. Si no te ubicas dónde está la membrana apical y vasolateral, no vas a saber dónde va a ir la reabsorción o la secreción. En el examen puede venir un dibujo y le puedes decir coloreen, llénenlo, ustedes vean, o le puedo dejar un dibujo y le digo a favor, hagan cómo es la reabsorción de sodio, de reabsorción de glucosa. Y se lo dejo y el dibujo, entonces le pongo a picar y esto, y ustedes tendrían que colocarle lo que ustedes crean conveniente. Lo colorean, lo hacen, ustedes tendrían que ponerle las flechas, entonces si no sabemos qué es apical o vasolateral, de nada sirve que lean los demás libros, porque si no tenemos eso importante, el resto está de más. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al otro. Ah, ya, aquí tenemos que ver un dibujo aquí. Este dibujo es, vean este dibujo, 2 minutos, quiero que me saquen algunas conclusiones. ¿Ya? Este dibujo.
Vean el término de tonicidad, osmolaridad, todo. ¿Cuánto es la osmolaridad de la sangre? 300. Entonces la sangre está con 300 miliosmoles y ¿con cuánto está yendo? Con 300. Si entra con 300 y se va con 300, ¿hubo filtración o no hubo filtración? Sí hubo filtración. Si no la sangre, ¿por qué va a pasar por el bloqueo? Segunda pregunta. La osmolaridad de la sangre es 300, la alrededor de la tenía 300, hubo filtración y se salió con 300. Pregunta 2. Si entró con 300, se filtró y salió con 300 la osmolaridad, ¿se filtró sodio y cloro o no se filtró sodio y cloro? Porque se recuerda que son los principales componentes de la osmolaridad. Sí, claro, se ha filtrado. Si usted lo que hemos hablado que el 75% de todos los filtrados en la sangre, no, por la pura haber hablado una hora. Entonces, ¿cómo pueden ustedes interpretar que si se filtró sodio y cloro, no se alteró la osmolaridad? No, filtrado. Porque cuando el sodio y cloro se filtró, alguien se opuso a la filtración. Alguien dijo, me opongo a ello. Nada. Porque entraban por los huecotes, ¿sí o no? Por las penetras que son grandotas. Entonces, si son unas penetras grandotas, ese puntito ni cuenta se va a dar la microvero, ni cuenta se da porque es chiquitito. Pero ese sodio, ¿pasa solo o pasará con su nube de agua? Con nube de Entonces, agua. todo pasa con su nube de agua. Entonces al final estás filtrando sodio y cloro, pero está arrastrando las moléculas de agua que requiere. Nadie le está diciendo menos agua. Nadie le está restringiendo solo sodio, no cloro, no agua. No, todo que fluya como quiera. Entonces como todo fluye como quiera, no me va a alterar la osmolaridad. Por eso el filtrado, ¿qué osmolaridad tiene? 300, porque es isotónico. Ahora, en el túbulo contenedor proximal, ¿qué se reabsorbe? Sodio y cloro. ¿Te acuerdas? Sodio, cloro. ¿Y a quién jalaba? ¿En la misma proporción o no? Sí. Correcto. Si jalan en la misma proporción, la osmolaridad que llega al asa de Helle tendría que ser la misma. Porque nadie ha habido algo selectivo. Tú sí, tú no. ¿De acuerdo? Ahora quiero que vean qué ocurre en la asa descendente delgada de Helle. Miren la osmolaridad. 350, 400, 600, 800, 1000 y 1200. ¿Qué ha ocurrido con la osmolaridad? Ha aumentado. Pero si ustedes ven, las flechas en exceso son de reabsorción o de secreción. ¿Qué son? Las flechas en exceso que ven ahí son de reabsorción o de secreción.
Carla, ¿de qué son? Reabsorción, porque está yendo de la luz tubular hacia el intersticio. Entonces acá viene la pregunta. ¿Hay sismo o no? No. No es que sea chismoso, creo que está pasando algo y no sabe. Son las 6, pero chambas a las 6 no la agarro. Él está diciendo que ya acabó la jornada. O cambio de turno tal vez. Ya. ¿Qué tendría que reabsorberse para que la osmolaridad de 300 dentro del túbulo quede 1200? Si solo reabsorbo agua, ¿qué pasa con sodio y cloro? ¿Se concentra cada vez más o no? No lo ha respondido. Entonces, en la asa descendente delgada de Henle solo se reabsorbe agua. Y todo el agua, ¿a dónde irá? A los capilares peritubulares. Ahora, recuerden ustedes de que habían dos tipos de nefrones, los nefrones corticales y los nefrones justamedulares, ¿sí o no? ¿Quiénes tenían asas de Henle profundas? Las justamedulares. Las corticales, ¿cómo eran las asas de Henle? Cortitas. Entonces, las asas de Henle cortitas, a los capilares que están ahí le llaman capilares peritubulares. Pero en las justamedulares que tienen asas de Henle profundas, a los capilares peritubulares le llaman vasos rectos. Porque como va para abajo, el capilar tiene que seguir en paralelo. Se llaman vasos rectos. El término vasos rectos es para los capilares peritubulares, pero de nefrones justamedulares. ¿Por qué? Porque tienen asas de Henle profundas. No pueden ser tortuosos porque tienen asas de Henle profundas. Mientras que los chiquititos, sí, pero como son cortitos, no hace esa forma en paralelo como una U. No, tienen que ser los justamedulares. Y Jonathan, ¿verdad? Jonathan, ¿qué sabe Jonathan? Todos se ponen ahora. No me deja contento. Hoy hay sangre, mijo. Sí, hay sangre, mijo. Sí, hoy sí, mijo. Bueno, está contento. Ya, ahora viene la otra parte. Miren lo que ustedes llega. ¿El fluido tubular es hipertónico o no? Lo que está dentro. Miren lo que pasa en la asa ascendente gruesa de Henle. De 1200, 1800, 600, 400, 200. ¿Qué ha pasado en la asa ascendente gruesa de Henle? ¿Qué ha pasado con la osmolaridad? Ha disminuido y ha llegado al túbulo contenedor distal ligeramente 200. Hipotónico. ¿Y qué flechitas ven ahí? ¿Filtración o reabsorción? Estas flechitas rojas. Reabsorción. Reabsorción, ¿sí o no? De la luz tubular al intersticio, y del intersticio ¿a dónde? A los vasos rectos, ¿sí o no? ¿Qué tendrían que reabsorber en la asa ascendente gruesa de Henle para que la osmolaridad disminuya? Si reabsorben más agua, la osmolaridad aumentaría más. Cloro y Los iones. ¿Qué iones tendrían que reabsorber? cloro y sodio. Sodio tiene carga positiva. Positiva. Cloro tiene carga Negativa. negativa. Y hay un tercero que se mete. Potasio. El potasio positivo. Pero si tengo que mantener la electroneutralidad, si agarro un sodio y agarro un potasio y agarro un cloro, me falta un ¿qué? Un cloro más. Un negativo, ¿sí o no? Un cloro más. ¿Será el flúor o será otro cloro? Otro cloro. ¿Qué dice? Claro, otro cloro. Flúor no tiene nada que ver. Se me vino en la tabla periódica del grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo. No más por eso. Que terminan en S5, en P5, ¿sí o no? No, entonces son dos cloros, un sodio y un potasio para mantener la electroneutralidad de dos positivos y dos negativos. Pero ese transportador, sodio, potasio, cloro, cloro, solo lo encontramos en la asa ascendente gruesa de Henle. ¿De acuerdo?
Aquí se reabsorbe el 75% casi de todos los filtrados, ¿sí o no? Aquí se reabsorbe Tiene que un ser 2 10%. positivos y 2 negativos. Aquí se reabsorbe otro 10%. ¿Cuánto Sodio vamos? positivo, potasio positivo y necesito entonces 95, bájale un poquito. 70. Y acá, ¿qué se resolvería? El último, Eso solamente es cuando es en el 10%. estado ascendente. o sea, cuando llego al túbulo contorneado distal, solamente me falta resolver cuánto aproximadamente, más o menos cuánto, el 10% de lo filtrado. ¿Por qué es importante? La acción hormonal, ¿dónde creen que debería actuar? La acción de las hormonas. Ejemplo, aldosterona. Ejemplo, hormona antidiurético vasopresina. Debería actuar esas hormonas sobre este 10% final, podrían actuar sobre el 90% anterior. ¿Qué dice su? 90% anterior. ¿Qué dicen ustedes? 90% anterior. ¿Lo opinan? ¿Qué? No, se perdió. ¿Qué? ¿Ah? Perdón, ¿cuál? No dice todavía nada. Solo dice. Hay cierta acción, pero mayoritariamente es en la parte distal. No, claro, la parte distal tiene que ser el dinero colector. Claro, túbulo colector distal, túbulo colectores, sí, asa de genes no, sino túbulo colector. O sea, el 10% antidiurética y aldosterona actúa solamente sobre el 10%. Tú ya tienes, que quieras o no quieras, tienes que recuperar el 90%. O sea, esté el estado que está, imagínate de que la antidiurética le dé la gana, ¿sabes qué? Orínate el 90% de todos los filtros, no te pases, pero morimos al toque, pues. Nos deshidratamos. ¿Me entiendes la idea o no? Yo tengo que recuperar mi 90%, como siempre, y el último 5, ¿qué hago? Al ajuste final. Boto un poquito más de agua, no, recupero agua, boto un poquito de sodio, boto un poquito de potasio. ¿Me entiendes? Ese último control final lo hacen las hormonas que actúan, antidiurética y aldosterona. Por eso esas hormonas actúan solo, ¿dónde? En la parte final. Colector y túbulo distal. Aquí. Antidiurética tiene otra acción con la reabsorción de urea. Y la reabsorción de urea está relacionada con las asas de gel. Tiene que ver con la reabsorción de urea desde el túbulo colector hacia el asa de gel. Ahí se actúa antidiurética. ¿Pero para qué? No para reabsorber agua, sino para otro evento que lo vamos a hacer a continuación. Los canales de urea también ayudan a meter agua. Más que meter agua, sacar agua. A sacar agua. Claro. Las Reabsorber. Claro. La urea ayuda. Lo he dicho como. Ahora, ¿qué otro evento ven aparte de eso que todos hemos hablado? ¿Qué otra cosa, aparte de los números, de las flechitas, ven en el gráfico? Miren, corteza, médula externa, médula interna. ¿Qué otra cosa ven aparte? Diferentes. Aparte de los numeritos y las flechas. Sí la veo, ¿ah? ¿Cómo? ¡Claro! Esos puntitos. ¿Dónde parece que tiene una viruela? ¿Dónde cree que tiene viruela? ¿En corteza o en médula? Médula. O sea, cuanto más profundas sean las asas de Henle, más viruela tiene. ¿Pero qué tiene viruela? Sodio y cloro, hipertónico. Sodio y cloro y urea. Ellos tres se concentran en el intersticio. Este es el intersticio, o sea, fuera de la célula. Cuando más profundas son las asas de Henle, más hipertónico es el intersticio. Aparte que acá también, ¿sí? Ahora vamos a hacer otra cosa. 300, 1200, 200, 300, y a veces, si me da la gana, orinaré 1200.
Y a veces cuando no me da la gana, orinaré 200. Depende de las hormonas. Si me falta agua, ¿cómo orinaré? ¿Como 200 o 1200? Si me falta agua. Claro, porque todo el agua lo he recuperado. Todo lo contrario. Si es que me sobra el agua, ¿cómo orinaré? Como 200. Y creo que todo el mundo les ha pasado una vez. Ay, no, estoy con sobrepeso, ay, que voy a bajar el peso. No, voy a tomar agua. No, me han dicho que haga, no, la dieta de la toronja, no, voy a tomar agua. Todos los días voy a meterme 3 litros de agua. Y está que toman agua, que es muy bueno, agua. ¿Y qué pasa? Cada rato tienes que ir al baño. ¿Y cómo orinas? ¿Concentrado o diluido? Porque tienes exceso de agua. ¿Se entiende la idea o no? Todo lo contrario. Estás todo un día agotado, has estado haciendo tus tareas, todo, y no has tomado casi agua. ¿Orinas diluido o concentrado? Claro, porque estás deshidratado todo el día y más bien te falta agua. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Puedes orinar como 1200 o puedes orinar como 100 o 200. Ese control hormonal lo estás haciendo solamente sobre este último 10%. No puedes hacer el 90% si da quieras o no. Si tú alteraras el 100% te mueres. No puedes. Tú puedes alterar unas mínimas cantidades. Y eso ya tendrá ahora menos del 5%, vamos a ver de una manera grande, pequeña, 5, es el mínimo ajuste. Un poquito más, un poquito menos. Por eso uno de los órganos principales son los riñones. Por eso la insuficiencia renal, tanto en animales como en humanos, es una enfermedad pues a largo plazo, con mucho sufrimiento, tanto para las personas como para los animales. Y lamentablemente la insuficiencia renal, por eso siempre cuando haces un chequeo anual, haces una muestra de sangre, una muestra de orina, ver cómo está tu creatinina, ¿sí o no? Ver cómo esos detallitos a veces ayuda para prevenir, tal vez algo estamos haciendo muy bien, ¿sí o no? Y ayudar, siempre no se vayan, nuestros riñones son buenos todos, pero también hay que cuidarlos, de todas maneras. Profesor, ¿y qué pasa cuando no tomas mucha agua, pero igual tomas un vaso y ya de frente vas al baño? ¿Cómo? O sea, cuando uno toma mucha agua, le da ganas de ir al baño Claro. seguido. Pero ¿qué pasa si no tomo mucha agua, igual me da ganas de ir al baño así, y bien tomo el agua? Es porque no estoy teniendo una buena absorción de... No, tal vez no estás deshidratada. agua. Claro, simplemente no todos perdemos la misma cantidad de agua. No tenemos unas pérdidas insensibles de agua a través de las piernas. Insensible digan que no suda. Cuando suda te das cuenta, pero insensible como que... Y tal vez no pierdes esa tasa metabólica, tal vez no es muy elevada, o simplemente no elimina. Entonces, recuerden, el riñón lo que hace es, si tengo exceso, lo elimino. Si me falta, lo ahorro. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que sí es bueno, el agua, todo eso también es para evitar pues, la concentración pues, también de cálculo. Recuerden que el cálculo va más relacionado por, a veces algunos tenemos más un tipo de enzima, menos otra enzima, y ya tenemos un pH diferente en la orina, y ese es el pH, dependiendo del tipo de pH, te vas a precipitar algún tipo de sal, de calcio. Ese es también, el agua ayuda bastante a eso para tratar de diluirlo. Porque se comienzan a producir cálculos. El cálculo, eso sí, tomar agua sí ayuda bastante para tratar de diluir, sí. Y más si hay personas que tienen, como hay componentes genéticos, y tienes familiares con cálculos, pues es un latente que también debería consumir gran cantidad de agua. Eso. ¿Se entendió? Nos hemos tirado 15 minutos tratando solamente de ver eso, pero es importante que ustedes vean esta parte de aquí. Ya, ahora, como me adelanté en una diapositiva, ahora sí volvemos a la asa de Hegel. Miren, es fácil acá. Asa delgada de Hegel y asa ascendente gruesa de Hegel. ¿Qué ven en la asa gruesa de Hegel? Ven que recupera sodio y cloro. ¿Y qué ven en la asa descendente delgada de Hegel? Que se reabsorbe agua. ¿Está bien? Y secreto urea. Claro, urea tiene que ver ahí sí un poco con ADH, el glóbulo otro que va ahí. Sí. Miren acá, este es importante en la asa. Miren acá, la asa descendente. Reabsorbo agua y ¿qué secreto? Urea. Y se concentra más. Y la asa gruesa de Hegel, acá está el transportador. 2 cloros, sodio y potasio. Eso es lo que quería. La pregunta del millón.
es. ¿Y cómo se volvió hipertónico la médula? ¿De acuerdo? Vamos a partir de algo. Mira, la médula es hipertónica, ¿está bien? Tiene bastantes puntitos, ¿de acuerdo? Y acá tiene menos puntito, isotónico, ¿de acuerdo? Y acá está el capilar, el vaso recto, ¿está bien? La pregunta, en el asa descendente de Henle, ¿qué se reabsorbe? El cloro, el sodio, el agua. Agua. Claro. ¿El agua es un transporte activo o un transporte pasivo? Sí. Pasivo. Entonces la pregunta, si yo quiero que salga el agua, ¿dónde tiene que estar más concentrado el soluto? No, pues, si estuviera más concentrado en el túbulo, el agua iría para acá. Tiene que estar afuera. ¿Se entiende la idea o no? Claro, siempre está más concentrado en el intersticio que en el túbulo, lo que permite que el agua pueda salir. La pregunta del millón: si sale el agua, ¿qué va a pasar con ese intersticio? ¿Lo diluye o no lo diluye? Y dime, ¿y si lo diluye, podrá resolver más agua? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar con todo el reservorio de agua? Tiene que pasarlo al capilar. ¿Se entiende la idea o no? No hay otra manera. Pero hasta ahora no respondemos quién originó que la médula sea o el intersticio sea hipertónico. Si el asa delgada de Henle no te lo explica, ¿quién te lo tiene que explicar? La asa ascendente gruesa de Henle. La asa ascendente gruesa de Henle, ¿qué se reabsorbe? Sodio y cloro y potasio. ¿Y qué está pasando con la médula? Con el intersticio, está volviendo hipertónico. Ah, ya, el asa ascendente gruesa de Henle vuelve hipertónico el intersticio, lo que permite de que el agua pueda ir y pasar en el otro lado. Pues siempre hay que entenderlo del asa gruesa de Henle. Ahí empieza todo. La hipertonicidad del intersticio medular tenemos que entenderlo del asa ascendente gruesa de Henle. Ese que permite, y por eso permitimos que el agua pueda fluir normal. Esto lo vamos a ver después. Estamos acá en asa de Henle. Ya hemos visto acá asa de Henle, Yala también. Si no quedó claro, otro dibujo más. Asa ascendente de gruesa de Henle, sodio y cloro, hipertónico. 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 Y permite que el agua. Y si estoy más abajo, tendría que ser mucho más que hipertónico. Y si fuera el ratón del desierto, llega hasta 3000 miliosmoles. Si el ratón del desierto llega a 3000 miliosmoles, ¿cómo serán sus asas de Henle? Largas y profundas. Si tú lo ves en microscopía, son como rayas que van hasta el final. Porque tiene que concentrar lo máximo que la orina que pueda. Eso sí. ¿De acuerdo? Eso le está ayudando bastante. Este dibujo de acá le está ayudando bastante. ¿Sí ven? Cuando fue aproximar, ¿cuánto se reabsorbía de sodio? ¿Cómo? ¿Cuánto se reabsorbía de sodio? El 70-75% proporcional de sodio, cloro y agua. Y el otro 30% se reabsorbe en el asa descendente. Ascendente, descendente nunca. El descendente solamente es recupera el agua. Claro. Y el ascendente vuelve a recuperar el agua por el sodio, pero jala. Sodio, cloro, jala. Y luego el túbulo contenedor distal el último 10%. Dependiendo de lo que quieras. Ahora pasamos al túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal, voy a grabar unas 5 diapositivas y empezamos a endocrina porque
micción se le queda para que ustedes lo repasen, porque si no nos alcanza el tiempo. Y empezamos en lo túbulo contenedor distal, ¿qué se reabsorbe? Sodio, cloro, y acá sí vienen las hormonas. En el túbulo colector, gracias a aldosterona, ¿qué es lo que ocurre? Reabsorbo sodio y secreto potasio por aldosterona. Túbulo distal, reabsorbo sodio con cloro, hay cierta acción de aldosterona. En el túbulo contenedor, en el túbulo colector, gran acción de aldosterona. ¿Qué hace aldosterona? Recupero sodio, pero secreto potasio. Un positivo por un positivo. Recupero un positivo, que es sodio. Elimino un positivo, que es potasio. Siempre vale la mano aldosterona. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, miren. Lo último que está llegando es el transportador sodio, cloro, potasio, reabsorbo iones, agua y el túbulo colector, ahí donde entra en acción aldosterona. Veamos qué hace ahí. Miren acá. Sin aldosterona. Reabsorbo sodio, reabsorbo cloro, las bombas de sodio potasio TPasa, tengo sodio y tengo cloro en la sangre. Ese 10% que me falta. ¿De acuerdo? Y el potasio se comienza a acumular acá. Lo secreto a la luz. ¿Viste el azul? El potasio, ahora vamos al donde es aldosterona. ¿Dónde es sensible aldosterona? En los túbulos colectores y la porción final del túbulo contenedor distal. ¿Qué hace aldosterona? Reabsorbo sodio. ¿Y qué secreto? Pero el sodio se está acumulando en la célula. ¿Y sodio cómo tiene que estar dentro de la célula? ¿Alto o bajo? Entonces, aldosterona tiene dos acciones. Mayores canales de sodio y mayores bombas de sodio potasio TPasa. O sea, aldosterona hace dos acciones. Mayores canales epiteliales de sodio, se llama de sodio, así se llama, canales epiteliales de sodio, y mayores bombas de sodio potasio a TPasa. ¿Por qué? No solo tengo que tener mayor canales epiteliales para que caiga más sodio, sino que se acumulan más bombas de sodio potasio TPasa en la membrana paso. Eso es importante como aldosterona. Esas son las acciones de aldosterona. También podemos recuperar, en ese caso, otros iones, sí, pero lo que más nos importa es, en ese caso, es estas dos acciones de la aldosterona. Aquí. Túbulo colector. Aldosterona ya lo hemos visto. ¿Qué nos falta ver? ADH. Antidiurética. ¿Ya han hecho la práctica de orina o van a hacer ahora? ¿Ya lo hicieron? Ah, eso no toca la mucho. La hormona antidiurética significa antidiuresis. ¿Orinar más o orinar menos? Orinar menos. Antidiuresis. Contra la orina. Si yo quiero orinar menos, ¿tengo que reabsorber más o reabsorber menos? ¿Reabsorber? Más. Justo esta es la reabsorción del túbulo colector. La reabsorción es por ADH. ¿De acuerdo? Y obvio, el agua siempre pasa por de menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto. Y eso me favorece porque el intersticio medular, ¿cómo es? Hipertónico. Si el intersticio medular no fuera hipertónico, ¿podría resolver agua? No. Podría haber ADH ahí.
Puedes pensar en jeringa ADH, pero si no tienes un intersticio medular hipertónico, no se va a resolver el agua. El agua solo se mueve por transporte pasivo, no hay transporte activo de agua. ¿De acuerdo? Todos son transportes pasivos. Ahí es donde hace su acción, ¿quién es? ADH. ¿Cómo funciona ADH? Acá ella lo sabe mejor. Miren, acá están los canales epiteliales de sodio que hemos dicho. Esta es la acción de aldosterona. Aldosterona sobre las células principales. ¿Qué hace? Mayores canales epiteliales de sodio, recupero sodio y ¿qué secreto? Potasio. ¿Y cuál es la otra acción de aldosterona? Mayores bombas de sodio con potasio TPA. Fin del asunto. ¿Tiene células intercaladas? Sí. ¿Algunas para qué? Para secretar hidrogeniones. Pero si yo secreto hidrogenión al lumen, recupero bicarbonato. Miren lo importante. Siempre el hidrógeno no puede estar libre del bicarbonato. Si yo secreto hidrogeniones, ¿qué estoy reabsorbiendo? Bicarbonato. Ese es importante con la acción de la aldosterona. Y ahora que viene vasopresina o ADH, reabsorción de agua. ¿Por qué? Por las aquaporinas. Las aquaporinas son canales de agua, mueven agua. ¿Cómo funciona la aquaporina? Aquí está, detallado, ya lo han visto en clase práctica, no voy a hablar mucho más. La ADH es liberada, no sintetizada, liberada por la neurohipófisis. Pero la ADH va a actuar en el riñón. ¿Cómo llega la ADH de la neurohipófisis al riñón? Por la hormona. ¿Por nervios, por sangre? Por sangre. Por sangre. Entonces, si la ADH viene por sangre, tiene que tener un receptor la célula tubular. ¿Dónde estaría el receptor de la célula tubular? ¿En la membrana vasolateral o en la membrana apical? Claro, Apical. vasolateral, porque si la ADH está en la sangre, tiene que estar en la membrana, no puede ser la membrana apical. Sería la membrana apical si la ADH se secretara a la pichi, pero no, es en sangre. Entonces, vean la importancia. Entonces, viene por sangre. Si viene por sangre, la ADH. Su receptor B chica 2 activa denisciclasa. ¿Y qué es lo que hace? Activa proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A hace dos acciones. Pone mayores canales de urea en la membrana apical y en la membrana vasolateral. ¿Para qué? Para recuperar urea. ¿Y para qué quiero recuperar urea? Para que el intersticio medular sea mucho más hipertónico. O sea, el sodio y cloro le da hipertonicidad, pero con la urea, mejor. Entonces, si la intersticio medular es más hipertónico, ¿arrastrará más agua o menos agua? Por eso apoya ADH. Y la otra acción de vasopresina, igualito. Membrana apical y membrana vasolateral. Acá viene ADH, arginina vasopresina o también llamada ADH. Es un receptor B chica 2, activa denisciclasa, aumenta el BP cíclico, activa proteína quinasa A y mira que es la proteína quinasa A. Las aquaporinas 2 que estaban guardaditas, las coloca en la membrana apical. Las inserta. ¿Qué aquaporina? ¿Tiene la 3 y 4 en la vasolateral? Sí. ¿Está ahí? Déjalas ahí. Siempre está. Pero ADH pone aquaporinas 2 en la membrana apical. Entonces, cuando hay secreción de ADH, coloca aquaporinas. Si pone aquaporinas, ¿qué va a pasar con el agua? Pasa y llega al final al intersticio que es hipertónico y sale pasa ¿dónde? A la sangre. Ahora, si no secreto ADH, ¿se unirá a su receptor? No. ¿Qué pasará con las aquaporinas 2 que están ahí? No es que no se expresen, las aquaporinas se internalizan y se guardan nuevamente en vesícula. No se destruyen, sino las
las desensamblo y las guardo. Y cuando hay ADH, ¿qué hago? Las inserto. ¿Pero en qué membrana? Apical. ¿Qué pasaría si ADH inserta la aquaporina 2 en la membrana vasolateral? ¿Habrá reabsorción de agua o no? En vez de insertarlo en la membrana apical, insertarlo en la membrana vasolateral, ¿cambiaría en algo? No podría recuperar la aquaporina con la membrana apical, ¿cierto? Necesita la aquaporina, si no, no se puede recuperar. Entonces todo el agua lo perdería. La 2 tengo que ponerla en la apical. Si la pongo acá, con las puras. Ahí tengo ya bastantes aquaporinas. Entonces la única aquaporina sensible a ADH es la aquaporina 2. Ni la 3 ni la 4. Aquaporina 2. Recuerden que la aquaporina es un canal, como los canales iónicos, parecido. El canal de sodio puede estar abierto o puede estar cerrado. Si el canal de sodio está cerrado, ¿pasará sodio? No. No. Si está abierto, pasa. Todos los canales iónicos tienen esta función. Si está abierto, entran o salen. Si está cerrado, no entran y salen. Las aquaporinas no tienen puertas. Las aquaporinas son como marcos, nada más. Entonces siempre la puerta está abierta. Entonces si está la aquaporina, ¿qué va a pasar? El agua se mueve. Si yo no quiero que el agua se mueva, ¿qué tengo que hacer con ese marco? Tengo que sacarlo y tengo que guardarlo acá. Y se queda cerrado. Cuando haya ADH, ¿qué hago? La llevo a la membrana apical y pongo mi mano. O sea, la aquaporina no puedo abrir y cerrar. La aquaporina es algo que está ahí. Es un hueco que está ahí, como un poro. Un poro chiquito, como un poro. O sea, por eso es guardar, internalizar o insertar aquaporinas. Miren. Dice acá, en ausencia de ADH y en presencia de ADH. ¿Qué ven de diferente y qué ven igual? ¿Qué ven igual? ¿Qué ven igual? Hasta túbulo colector es igualito al movimiento de agua. Solo el asa descendente de GL, nada el ascendente de GL, en el túbulo colector proximal, lo proporcional, pero si tengo ADH, reabsorbo una cantidad de agua en el túbulo colector y porción final en el túbulo distal. Y si no tengo ADH, pues no. Si no tengo ADH, el agua no la recupero. ¿Y qué me sale en la orina? Diluida y en gran volumen. Y todo lo contrario. Si tengo gran acción de ADH, orino poquito, pero bien concentrado. ¿Y por qué está concentrado? Porque le he recuperado. Eso lo han visto en las prácticas, ¿sí o no? Se han hecho con la práctica del medoncito, han hecho eso, ¿sí o no? ¿Pero sería bueno o malo? ¿Qué cosa? Concentrado. ¿Mm? Orinar concentrado. Si necesitas, tenés que orinar concentrado. ¿Pero es bueno o malo? Es que si que estás orinando concentrado significa que estás un poco deshidratada. Claro, es que estás deshidratado. A veces uno tiene costumbre de no tomar mucha agua, o si no tomas mucha agua y tienes dietas hiperproteicas, porque algunos son más carnívoros que otros, pero todo lo ve carne, pollo, carne, y menos verduras, pues también te perjudica eso. Porque recuerden que eliminar el nitrógeno es lo más difícil. De todo, el nitrógeno y el fósforo son los más difíciles de eliminar. ¿Qué queda de tarea para ustedes? Está en todos los libros, el ChatGPT le dirá también. Micción. Micción se carga de ustedes, porque si no, no llegamos a... Viene una pregunta de micción en el examen siempre. Eso es lo que tienen que ustedes. Si es que algo no entendieron de micción, la siguiente semana, primera hora, listo, terminamos renal y empezamos endocrino. Damos unos 15 minutos para empezar 6:55. Voy a descansar 15 y venimos.